Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. ¿Cómo maneja el tiempo, Cartel? Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar de los cielos. Bien. Hola, buenas tardes. Un gusto de saludar a los hermanos. Bienvenidos nuevamente a este programa, por decirlo así, ¿cierto? Este encuentro de pláticas sencillas. El propósito para todos los que nos van a escuchar, este no es un estudio bíblico, sino que es una conversación que vamos a tener algunos hermanos respecto a temas de las Escrituras. Igualmente pueden haber otros temas que son de interés para un creyente, pero principalmente van a ser relacionados con la Escritura. Hoy día vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. No sabemos cuánto tiempo nos irá a tomar. El programa está destinado para ocupar una hora, aproximadamente hasta las 8:15. Probablemente puede ser un poco antes o poco después. Y principalmente va a estar tocando en tres aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la resurrección de Cristo. Cristo realmente resucitó. Luego, las implicancias que tendría si Cristo no hubiera resucitado. Y luego también las bendiciones que trajo la resurrección de Cristo. Esos son los tres grandes lineamientos que nosotros pensamos tratar y conversar. Aquí está Jonathan, Guillermo y Francisco, que nos acompañan en esta oportunidad. Así que vamos a partir, rogando, ¿cierto?, que el Señor nos ayude en todo esto, en este encuentro, y vamos a leer Primera de Corintios 15, en la versión Reina Valera 60, los 9 primeros versículos. Así dice la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los 12, a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Bien, queríamos leer estos 9 versos de la Escritura que Pablo le escribe a los Corintios, precisamente acerca de una enseñanza, una doctrina que es fundamental para el cristianismo, como lo veremos también más adelante. De hecho, Pablo en el verso 2 les da una advertencia muy grande y les dice: si retenéis la palabra que os he predicado. Así que la idea de esta
de estas conversaciones, de esta charla, de este inicio de este programa, lo que queremos hacer es hablar acerca de este tema en esta ocasión, pero todo tiene que ser basado en la Escritura. Jonathan, ¿podrías contarnos un poco lo que tú decías respecto a la importancia de creer en la Escritura, la inerrancia, ¿cierto? Lo que nos estás hablando antes de partir el programa. Claro, una de las cosas que todos los creyentes debemos considerar y creer es obviamente la inspiración de la Escritura completa, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, eso dice que es inerrante, ¿cierto? Sabemos que no hay errores, que es la palabra de Dios, que tiene lo que necesitamos. Y también hay un aspecto que tiene que ver con la suficiencia de la Escritura. Es decir, si para mí las Escrituras son suficientes, o yo necesito otras cosas además de la Escritura. Entonces, cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, quiere decir que nosotros consideramos que en la palabra del Señor está todo lo que necesitamos. Eso no quiere decir que no leemos estudios o comentarios de algún hermano. Eso no tiene nada que ver con esto. Pero sí tiene que ver con que lo que nosotros creemos, de donde lo tomamos directamente, es desde la Escritura. Entonces, tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con la inerrancia y tiene que ver con la suficiencia. Eso uno de las cosas que hubo el rescate de la Reforma, ¿cierto? La sola Escritura, ¿cierto? No solo la Escritura, sino que la sola Escritura, que tiene que ver con que lo que nosotros tomamos y la verdad que tomamos viene desde la palabra del Señor. Entonces, hay un hecho fundamental, y es que nosotros como creyentes debemos aprender a defender y a creer y a tomar lo que nosotros profesamos desde la Escritura. Es decir, recuerdo, hay un pasaje en la epístola del apóstol Pedro, en la segunda epístola, o sea, la primera epístola, capítulo 3, versículo 14 y 15. Partiendo de la mitad del versículo 14 dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, dice que no debemos tener temor, que debemos santificar al Señor en nuestros corazones, que debemos saber presentar una defensa a aquel que nos demanda, pero con mansedumbre. Entonces, es importante que tengamos estas conversaciones porque de alguna manera abren también esto y nos hacen acostumbrarnos también a los creyentes a hablar acerca de la Escritura, a hablar de una forma dinámica y donde vamos aprendiendo todo. Sí. Por supuesto, y de hecho también es importante, porque de verdad nosotros nacimos en hogar cristiano. Jonathan, toda la vida nosotros escuchamos temas, se hablaba acerca del Evangelio, el que no creía en el Señor Jesucristo iba a ser condenado, se hablaba acerca de la segunda venida del Señor. Siempre nos acostumbramos a este ambiente de conversaciones que siempre existía. Sin embargo, cuando uno empieza a crecer, uno empieza a preguntarse, bueno, nosotros creemos en la Biblia, porque dice que la Biblia es un libro sagrado. Entonces, el tema es, ¿por qué es así? ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque si es de Dios, entonces es del cielo, y hay que creerla y obedecerla, independiente de que nosotros no podamos entender todas las cosas que ahí están. Entonces, si Cristo resucitó también, como el tema que nos convoca hoy día, entonces, efectivamente es así. ¿Por qué creemos que Cristo resucitó? ¿Qué pasaría si no resucitó? ¿Y qué bendiciones tengo al creer, cierto? Que efectivamente, no por creer que esto sea así o no sea, sino que es así, pero no por el creer, en definitiva, las bendiciones de la resurrección van a ser o van a dejar de ser, sino que evidentemente nos fundamentan, nos afirman, como bien se decía en las Escrituras, y esto nos permite conversar y hablar acerca de esto. Entonces, el tema que quisiera, una de las preguntas que quisiera decirle, ¿dónde, por ejemplo, qué podría ayudarnos en esto? Si Cristo, ¿cierto? Nosotros decimos que Cristo resucitó. ¿Qué evidencia interna
interna desde las mismas escrituras nosotros podríamos tener para evidenciar de que efectivamente Cristo resucitó? Bueno, para que haya una resurrección, primero tiene que haber habido una muerte. Un poquito obvio, digamos, decirlo, pero así es. Por lo tanto, la Escritura misma a nosotros nos muestra que el Señor fue enterrado. Entonces, nosotros lo que debemos buscar en la Escritura es si Él murió, ¿ya? Él murió, el Señor, su humanidad, ¿no es cierto?, murió y fue enterrado, y si hay alguna evidencia escritural en que después se encontró la tumba vacía. O sea, en la misma tumba donde fue enterrado, si hay evidencia bíblica, ¿no es cierto?, que por supuesto la hay. El Señor Jesús, cuando fue enterrado, desde sus propios ejecutores, digamos, ¿ya? Pusieron una guardia, ¿no es cierto?, de soldados romanos, y a custodiar justamente aquella tumba. Por lo tanto, ahí hay una evidencia, primeramente, que si hay una guardia en un sepulcro es porque alguien fue enterrado. Hay que partir de esa base. Por lo tanto, esas mismas guardias después se encuentran con la sorpresa de que la tumba está vacía. La piedra fue removida, una piedra que no era fácil removerla, ni por una ni por dos personas. Por lo tanto, quizá, a lo mejor un poco adelantándome a la conversación, como primera evidencia o como una de las evidencias es en realidad el entierro del Señor, ¿no es cierto?, y después la tumba vacía. ¿Alguien puede ahondar más al respecto? Sí, Jonathan, ¿tienes algo? ¿O Guillermo? Yo pensaba un poco, confirmando un poco lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? Importante, y todo está también basado en lo que hemos leído en un principio, ¿no es cierto? Lo que leyó Oscar. El capítulo 15 de 1 de Corintios, que hemos leído una porción, está allí como una luz para nuestros corazones y afirmarlo sobre una verdad que es fundamental en la fe cristiana. Porque podemos creer muchas otras cosas, pero nos pone delante de nosotros que el hecho de la resurrección de Cristo es el sustento de toda la fe. Si esto no ha ocurrido, va a declarar más adelante, va a ser en nuestra fe, y todo lo que creemos y todo lo que hayamos hecho en base a esa fe es fundamental. Y dentro también de los versículos que también se había leído con anterioridad, dice así, y plantea las dos cosas que a lo mejor cuando Francisco hablaba y decía, hablamos de la resurrección, es evidente haya una muerte, pero el versículo, si podemos, ¿no es cierto?, hacer una referencia en el versículo 3, el versículo 3 habla referente a la muerte, ¿cierto?, antes de hablar de la resurrección. Y es así cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, y agrega algo, conforme a la Escritura. Y el versículo que sigue, como pareciera lógico, pero lo establece, porque es importante. Su muerte cumple propósitos de Dios, cumple los consejos de Dios de una manera contundente, pero también habla el versículo 4 como que, ¿cierto?, y que Él fue sepultado. Y que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y por eso, aquí el apóstol Pablo, cuando presenta esta verdad, no es algo que él está diciendo de su mente, o algo que es algo que sustenta en lo que él cree, o en sus propios relatos. Él todo lo sustenta, y su sustento ¿dónde está? En que la Escritura todo lo anunciaban. Toda la Escritura hablaba de este suceso. Podemos buscar evidencia, ¿no es cierto? Y a lo mejor va a haber el tiempo, a lo mejor de buscar su evidencia en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Muchas veces a lo mejor en formas como tipos, ¿no es cierto?, profecía, pero el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús,
mientras caminó, él anunció esto. Él dijo que debía ser entregado, que los mismos líderes religiosos, ¿no es cierto?, fariseos, ¿no es cierto?, del judaísmo, le iban a entregar, y que él iba a morir en manos de ellos, y que al tercer día él iba a resucitar. También está la evidencia bíblica, porque cuando vamos a hablar de las evidencias tenemos que saber, ¿no es cierto?, que hay un sustento escritural, hay una evidencia bíblica, hay un suceso que ocurrió históricamente, y que ese suceso históricamente que sucedió tiene todo el sustento físico, todo el sustento, por decirlo, médico, ¿no es cierto?, tiene un sustento, y que la evidencia de su resurrección también, como lo va a plantear, y de hecho lo leímos aquí, no es un sustento que surge en la fe de alguien, sino que hace un listado de mucha gente que fueron testigos oculares, presenciales, de un evento extraordinario, un evento único, y que solamente Corona, ¿no es cierto?, es como Dios respaldando, ¿no es cierto? Si puedo decir a lo mejor esa palabra, a lo mejor es otra la mejor, pero a su hijo, a quien él envió a este mundo, y le corona, y le sube al cielo, y lo pone a su diestra, y todas estas consecuencias son preciosas. Hay una, con respecto a lo que, a esto que el apóstol está hablando ahí en Corintios, en la primera epístola a los Corintios, respecto dice que primeramente en el versículo 3 dice: he enseñado lo que asimismo recibí. Porque algunos han dicho que este es un invento de Pablo en la resurrección. Pero él dice: yo recibí esto, ¿cierto? Recibí lo mismo que ustedes, en lo que perseveran en este momento, en la resurrección. Y como Óscar hablaba también sobre las distinciones de las evidencias de la resurrección, cuando hablamos de evidencia interna nos referimos a la Escritura, ¿cierto? Y también hay evidencia externa, porque como decía Guillermo, hay una gran cantidad de evidencias al respecto. Y hablando, retomando algo que dijo Francisco, a veces nosotros decimos cosas que parecieran tan, digamos, obvias, pero hay que decirlas porque hay personas que se confunden con eso. Entonces dice, claro, para que haya resurrección tuvo que haber una muerte, porque también debemos saber que hay quienes dicen que el Señor no murió, sino que aparentemente murió, y que en el fondo estaba desmayado y que luego había salido, pero como bien señalaba Francisco, bueno, había una guardia, había todo esto, y en el Evangelio de Lucas, porque como hemos hablado que todos tenemos que tomarlo de la Escritura para que, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, ¿cierto?, vemos un servicio precioso que hizo José de Arimatea, versículo 50, dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana en el sepulcro, abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y aquí hay otra cosa. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Entonces tenemos varias cosas ahí. Señalando lo que el Señor ha muerto, tomaron su cuerpo, lo pusieron en un sepulcro, y las mujeres que fueron el primer día de la semana, también después de haber con especie aromática, vieron el lugar donde el Señor fue puesto, porque también hay unos que dicen que en realidad ya se equivocaron de lugar, por eso no encontraron a nadie. Pero había clara evidencia de que el lugar estaba cerca donde había sido crucificado el Señor, no había sido puesto nadie antes, y las mujeres vieron el lugar donde había sido puesto el Señor. Entonces, ahí podemos ver un poco la evidencia interna, y así hay otros pasajes en los evangelios. Así es. De hecho,
Es interesante lo que estaba diciendo de este versículo 3 y el versículo 4, que son estos dos versículos que se conocen en realidad en la historia como el credo que existía en el primer siglo. De hecho, un credo era algo que repetían constantemente. Yo me imagino en alguna reunión, algún hermano parándose, o tal vez más de uno diciendo, confesando que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas dos cosas eran como, se dice que eran como el credo, lo que ellos decían y hablaban, y todo tenía un fundamento. Como se ha dicho al principio, nuestro fundamento son las Escrituras. Y no solo son inerrantes, como bien decía Jonathan, no solo son infalibles, no solo son poderosas, cierto es la palabra de Dios, sino que también es algo muy importante, es que son suficientes. Entonces, cuando hablamos de evidencia interna, como bien aclaró Jonathan, se refiere evidentemente a lo que tiene que ver con lo que dicen las Escrituras. Y también se hablaron un poco acerca de los tipos, que veremos en un momento más también, a lo mejor podemos tocar algunos de esos. Ahora, pero hay dos, por lo menos hay algunos textos de la Escritura en el Antiguo Testamento, que se basa esto, dice que Cristo murió, ¿cierto? Y esto es importante. La Escritura decía que Cristo, ¿cierto? Como Mesías iba a morir, algo que evidentemente los discípulos, ¿cierto? Y todo esto no entendían. Todos esperaban a un Mesías que viniera a reinar y a librarlo de los enemigos, ¿cierto? Efectivamente así. Pero él dice que murió, pero no murió como un mártir, no murió por sí mismo. Él murió, y ahí lo dice, por nuestros pecados. Entonces, la razón de la muerte del Señor Jesucristo está resumida en estas palabras. Murió, y la razón es por nuestros pecados. ¿Y conforme a qué? Conforme a lo que ya estaba dicho, conforme a las Escrituras. Esto es algo muy grande, porque la muerte del Señor Jesucristo era necesaria, absolutamente. Porque, ¿cómo podíamos nosotros ser justificados delante de Dios? ¿Cómo podíamos ser aptos para el cielo? ¿O cómo podíamos siquiera ser perdonados nosotros, nuestros pecados, nuestras ofensas a Dios mismo, nuestra vana manera de vivir, lejos de Dios, apartados de Dios? ¿Cómo podía siquiera presentarnos delante de Dios? Era necesario, la Escritura dice que era necesario que el Cristo padeciese. Entonces, era necesario. ¿Y por qué era necesario? Porque Él tenía que morir. ¿Y por qué tenía que morir? Por nuestros pecados. Entonces, esto es fundamental, y Pablo también no solo se lo dice a los corintios, sino que le recalca esta verdad a los de Colosenses, cuando se los dice en el versículo 13, el capítulo 13 me parece que es, del capítulo 2, dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos, añade, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que habían cosas que estaban en contra nuestra, y algún día, cuando, como también manifiesta la Escritura, el hombre está establecido que el hombre muera una sola vez, y luego tendrá que presentarse a un juicio. Presentarse a esto, pero presentarse por sí mismo, por nosotros mismos, no tiene ninguna razón de ser, sino que simplemente el que se presenta sin Cristo ante el Padre, ante Dios, ante el Señor, sin Él no hay ninguna esperanza. Así que una de las razones, Cristo murió por nuestros pecados y conforme a las Escrituras. Hay muchas de esas. Un pasaje. ¿Cuál pasaje podríamos mencionar aquí acerca de la muerte del Señor del Antiguo Testamento, por ejemplo?
Por ejemplo, Isaías, ¿cierto? Isaías 53. Es una declaración, ¿cierto? Que el profeta hace, ¿no es cierto? Del siervo, ¿no es cierto? El siervo que es sufriente. Pero sabemos que... ¿Ah? ¿Podemos leerlo? ¿Podrías leer? Sí, sí, ¿Sí? un par de... Bueno, está toda la porción, ¿ya? Pero no sé si a lo mejor lo podemos reducir, no sé si les Sí, parece, por o mejor supuesto. quieren No, leer toda la porción, no, pero sí, pienso en sí. 53, veo el versículo 8, ¿Ya? dice, por cárcel y por juicio fue quitado, Sí. y su generación, ¿verdad? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la redención de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo, ¿no es cierto eso? Jehová quiso quebrantarlo, sujetando al padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por pecado, y verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Perfecto. Ahí hay un pasaje, ¿cierto?, en la Escritura que habla acerca de la resurrección. Hay salmos también, ¿cierto? ¿Sí? Salmo 22, por ejemplo, también habla acerca de la muerte del Señor. Jonathan, ¿tú querías? Sí, también ahí lo que leía, se leía recién de Isaías, en el versículo 11 también dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. También nos habla implícitamente de la resurrección, ¿cierto? Entonces, justamente las escrituras están anunciadas porque, digamos, en el Antiguo Testamento, porque el Señor le había dicho a los discípulos cuando están en el camino de Maús, que hablaba de las cosas que de él decían, ¿cierto? Y él, como hemos dicho, la resurrección es un hecho tan capital que todo lo que creemos descansa sobre si el Señor resucitó o no resucitó. Es por esto que el ataque siempre va a ser un ataque contra estas cosas, contra la inspiración de las Escrituras, contra la deidad del Señor Jesucristo, contra la resurrección, porque si no resucitó el Señor, entonces él no es lo que dijo que era, porque él dijo que iba a resucitar. Entonces, si él no resucitó, quiere decir que todo lo que creemos es falso. Pero en el sentido que encontramos la evidencia en las Escrituras, como hemos dicho, no solamente en un pasaje, sino que a través de toda la Escritura. Eso es algo fundamental. Así es. Perfecto. Quisiera añadir algo, perdone que sea un poco racional, que suene a lo mejor, pero obviamente basado en la Escritura. Antes se leyó un pasaje de Lucas, ya donde en Lucas 23, ¿no es cierto?, donde se habla de la sepultura del Señor. Pero justamente se hablaba de este varón, José de Arimatea, en donde en ese mismo capítulo 23, el versículo 53 dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto. ¿Por qué es importante esto? Porque en el próximo capítulo, cuando el Señor ya resucitó, le fueron avisadas, ¿no es cierto?, a las mujeres que ellas fueron, o sea, se presentó a las mujeres fueron con esta noticia, ¿no es cierto?, a los discípulos, a los apóstoles, y cuando se acercaron algunos de ellos al sepulcro, dice que Pedro, en el 24:11, levantándose Pedro y se corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos. Entonces, claro, era importante, lo envolvieron en unos lienzos, salen otras traducciones, en la Reina Valera nos traduce como una sábana, ¿no es cierto? Y acá encuentran aquello en que él fue envuelto, pero ahora solo, ¿ya? Como otra evidencia, digámoslo así, de su muerte y de su resurrección, que fue en el sepulcro enterrado, ¿no es cierto?, y luego fue resucitado, ¿no es cierto?, dejando los lienzos ahí.
Se habló recién de Isaías 53, se tomó un salmo que un poco habla un poco de la resurrección del Señor, como confirmando la veracidad de las Escrituras. Y esto es importante porque nosotros tomamos un pasaje de Corintios 15, ¿no es cierto? 1 Corintios 15, donde siempre se recalca que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Siempre está conforme a las Escrituras. Es la razón por que nosotros, lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, lo que estamos conversando, tiene que estar siempre sustentado en las Escrituras. Entonces, por eso es importante esto, que la resurrección de Cristo confirma la veracidad de la Escritura y confirma además, leyendo este mismo pasaje, confirma que el Evangelio es verdadero. Porque aquí está hablando de la buena noticia, del Evangelio en el fondo. Porque dice que además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿cierto? Así empieza el capítulo 15. Por el cual asimismo, si retinéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no la creísteis en vano. Y empieza a decir Pablo, ¿no es cierto?, porque primeramente os he enseñado lo que recibí, él decía, ¿cierto? Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Quisiera que se ha tocado bastante el hecho de la muerte y nos vamos rápidamente a las evidencias de la resurrección. Pero quisiera que nos detuviéramos un poco más en la muerte del Señor Jesucristo y su importancia. ¿Por qué es importante la muerte del Señor Jesucristo? ¿Por qué razón Él tuvo que venir a este mundo? ¿Cuál fue la razón de que Él tuviera que morir? Estamos hablando de la resurrección. Como se dijo al principio, Él, y también lo que hemos leído, lo que tú has leído, Francisco, también nuevamente, nosotros decimos que Él resucitó efectivamente porque Él murió, y la Escritura lo confirma. Y además eso que se dice aquí está confirmado a. Pero ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué tuvo que morir el Señor Jesucristo? Y de la manera que Él murió y como estaba predicho, porque cada una de las profecías que había, que hablan, ¿cierto?, de la Escritura, que son muchas en el Antiguo Testamento, acerca de la venida del Señor Jesucristo, de la muerte del Señor Jesucristo, son muchas. Hay bastante escritura respecto a esto. Sin embargo, quisiera ver la razón, cuál sería la razón que pudiéramos nosotros decir de por qué el Señor tenía que morir. ¿Por qué no bastaba con que Él viniera, hiciera el bien, como lo hizo, tratara de enmendar a lo mejor al hombre, tratara de ayudarlo a indicarle una mejor forma de vivir, como nosotros lo vemos en muchas religiones? Recuerde que el hombre está siempre con la idea de querer hacer algo para agradar, ya sea a Dios o a algún Dios que el hombre pueda creer que existe, digamos, aunque nosotros bien sabemos que solo hay un Dios. Sin embargo, el hombre busca de alguna forma de tratar de obrar, por su esfuerzo, tratar de lograr cosas. Entonces, ¿por qué era necesario que Cristo muriera? ¿Por qué no tomó el camino, decir, les vengo a enseñar esto y este es el camino y así deben comportarse y de esta manera ustedes van a poder llegar a Dios, que es mi Padre, ¿cierto?, que está en los cielos? ¿Por qué razón? ¿Qué pudiéramos decir? Jonathan, te doy la palabra para que... Bueno, hay un versículo que podríamos leer en la epístola a Tito. Voy a hacer algo que a veces nosotros, a veces tenemos una costumbre de decir, por ejemplo, a la epístola de Tito, pero era la epístola a Tito, la epístola a los Corintios, no en la epístola de Corintios. Es como una precisión más que nada.
el capítulo 1 de Tito, de la epístola, capítulo 1, versículo 2, dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes de los tiempos de los siglos. Entonces, para que, ¿cierto?, la esperanza de la vida eterna que nosotros tenemos, era imposible tenerla en la condición que el ser humano estaba caído. El Salmo 24, aludiendo también, dice, ¿quién subirá? O, a ver, para leerlo, para citarlo bien, no voy a citar después ahí. Salmo 24, versículo 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Cierto? ¿Quién podía cumplir esto? Ir delante de Dios, poder tener esta comunión con Dios, entrar al lugar santo. ¿Quién podía decir eso? ¿Quién había sido limpio de manos? ¿Quién nunca había jurado por engaño? ¿Quién nunca había tenido un mal pensamiento? Es imposible. Tenía que venir el Señor, como nos dice la Escritura en Hebreos, dice que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Cierto? Que tenía que venir porque había que llevar muchos hijos a la gloria. Y era imposible en esta condición poder entrar delante de Dios. Entonces, en la esperanza de la vida eterna, de la cual habla ahí en Tito, esto nos hace un poco recordar lo que el Señor le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan 3:16, ¿cierto? Porque Dios amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para poder tener vida, nosotros debía uno tomar nuestro lugar, ¿cierto? Él tomó el lugar de aquellos que éramos pecadores y Él se puso en nuestro lugar y pagó el precio. ¿Cierto? A veces pensamos que el hombre cuando cayó completamente en todo su ser, por lo tanto debía ser juzgado, ¿cierto? Y todo ese juicio cayó sobre nuestro Señor. Por eso todo aquel que se llega a Él es salvo, porque ha creído en el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Entonces, era necesario que para que nosotros hubiera una nueva creación, para que fuéramos nuevas criaturas, que debía ser de esa manera, lo único que podía ser es que tuviéramos un sustituto perfecto, santo, y como nos habla la Escritura tipológicamente, ¿cierto? Todos estos sacrificios que se hacían en memoria, también nos da una verdad en la Escritura que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No sé si puede alguien más completar, pero es un poco una síntesis. Sí, por ejemplo, tú hablaste de la palabra convenía. Quisiera que ampliarlo un poco eso, porque cuando hablamos de convenir, esto conviene, por ejemplo. Esto es lo mejor en el fondo, ¿ya? Pero la palabra convenía también lleva implícito, cuando hablamos ahí en la Escritura, de que era la única forma, en el fondo. Claro. O sea, era el único medio, ¿ya? Por ejemplo, en lo que leyó Isaías 53, el capítulo dice, despreciado y desechado, ¿cierto? Entre los hombres, después dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, como tú decías, Jonathan, recién, él fue nuestro sustituto. Claro. La pregunta era, tú hablaste de nueva creación, igual. No había nada en el hombre que pudiera ofrecer a Dios que fuera, aunque sea muy pequeñito, una pequeña isla, un 1%, 0,0, algo que pudiera decir, a partir de ahí, por muy lejos que estaba, tú podrías lograr, si sigues tales cosas, podrías llegar. ¿Es posible eso? Por ejemplo, Dios puso una ley, ¿cierto? La ley se la entregó a Moisés y eso implicó muchas cosas, sacrificios y todo. Había sangre ahí. Tú dijiste derramamiento de sangre.
¿Por qué esa sangre no era suficiente? ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, en la Escritura está esto? En el Nuevo Testamento, ¿cierto? Nos dice respecto que de la sangre de los machos cabríos, ¿de qué nos dice en hebreo? ¿Cómo dice? Que no eran suficientes. Así dice, ¿no? La sangre de los toros de los machos cabríos no era suficiente. Entonces, era necesario, en otras palabras, como bien dijo Jonathan, sin derramamiento de sangre no puede existir la remisión, ¿cierto?, de nuestros pecados. Entonces, ¿qué ocurría en el Antiguo Testamento, por decirlo así? Cuando había un sacrificio de un animal. Había, ¿cierto?, la persona colocaba, ¿cierto?, sus manos sobre la cabeza, se mataba al animal, y el animal era puesto en el lugar de la persona. ¿Y sus pecados cómo eran? ¿Eran completamente como nosotros, limpios, borrados completamente, o era otra cosa? ¿Cómo era? ¿Qué podemos decir de eso? Para ver las diferencias. ¿Por qué era necesaria la muerte del Jesús? Ahí es solamente, bueno, contestando directamente esa pregunta, que cubría, digamos, en realidad, ¿ya? No quitaba. Ahora, ¿Y Jonathan tomó, qué palabra se usaba para decir eso? Cuando se hablaba de expiación, ¿te acuerdas? Cuando se mataba un animal, ¿cierto? Había una expiación que significaba cubrir. ¿sí? ¿Cierto? Lo que tú estás diciendo, claro, efectivamente, sí, sí. Sí, correcto, perdona. Lo que decía Jonathan fue súper importante porque en realidad esto, a ver, nos remonta al principio, ¿ya? Delante decíamos que para que exista una resurrección, primero debía existir una muerte. Para que existiera una muerte, tiene que haber existido una vida. Y para haber existido una vida, tiene que haber existido un nacimiento. Y nos lleva al Dios encarnado, ¿ya? Entonces, claro, la pregunta de Oscar en delante decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el Señor tenía que morir? Entonces, claro, tenemos que remontarnos al principio, en la caída del hombre. Y en la soberanía de Dios, Dios dijo que la paga del pecado es la muerte. El hombre pecó, por lo tanto, merecía el justo castigo de Dios por su desobediencia. Ahora, en la gracia de Dios, ¿qué es lo que Él hizo? Porque son sus leyes. Él es soberano en eso. Ellos se sintieron desnudos y los vistió. ¿Pero con qué los vistió? Con pieles. Pero para que hubiera habido pieles, necesariamente tuvo que haber derramamiento de sangre. Ahora, desde ahí en adelante, y durante todo lo que vemos, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, en donde habían sacrificios tras sacrificios, decenas, cientos, miles, millones, probablemente, de animales fueron sacrificados, ¿no es cierto?, derramando su sangre, pero eso no satisfacía la justicia divina en su totalidad. Lo único que podía satisfacer la justicia divina era la sangre de su propio Hijo, del Señor. Entonces, esa es la razón porque, claro, alguien tenía que morir, pero ya no para cubrir los pecados, para lavarnos, para quitar el pecado de una vez y para siempre. Entonces, por esa razón, Él tuvo que morir. Entonces, podríamos resumir en el fondo que el Señor tenía que morir porque nadie se podía presentar delante de Dios para poder justificarse ante Dios y ser capaz de convertirse en alguien apto para estar en el cielo. Porque el propósito de la muerte del Señor, Él dijo, cuando recordarán, Él dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y dice, y mi Padre busca adoradores, que la adoran en espíritu
y en verdad. Entonces esto vino a buscar. Entonces la muerte del Señor. Quisiera leer solamente un versículo del Salmo 14. Leo una porción, versículo 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para saber si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, era necesario un sacrificio perfecto. Y perfecto significa que debería ser un hombre que muriera por los hombres. Pero ese hombre tenía que ser justo. Y el problema es que entre todos los hombres no había ninguno que cumpliera esas condiciones. Entonces fue necesario, como tú bien decías, Francisco, hablaba, la encarnación. Dios tenía que venir, el Hijo vino, se hizo hombre, un hombre, cierto, perfecto, en todos sus caminos, no se halló engaño en su boca, no, jamás. Él obró nada en contra de la voluntad del Padre, al contrario, glorificó al Padre. De hecho, los cielos se abrieron en varias oportunidades para decir que el Señor Jesucristo era su Hijo amado. Este es mi Hijo amado, lo declara el mismo Dios desde los cielos. Por lo tanto, Él era perfecto en todos sus caminos, y Él murió en nuestro lugar. Entonces ahí uno vamos viendo que era necesario que muriera. Pero ahí vemos también, volviendo a lo que estaba ahí, que era necesario que muriera. Y murió conforme a la Escritura. Convenía que muriera para que muriera en nuestro lugar. Y de ahí aparece que, pero resucita. Él es sepultado. Y vemos ahí ahora un poco las evidencias, ¿cierto?, de su resurrección. La muerte era necesaria porque tenía que haber derramamiento de sangre. Y tenía que morir. Y efectivamente el Señor murió y hubo derramamiento de sangre. Todo fue cumplido. De hecho, el Señor mismo lo dijo en la cruz, dijo, consumado es. Así que se cumplió, se satisfizo la justicia de Dios, fue completamente satisfecho el corazón de Dios mismo en dos cosas. Dice que Dios mostró también su amor y también su justicia, su misericordia y su paz. Todo se encontró ahí en la cruz. Entonces la muerte tiene un valor, diríamos, incalculable, infinito. No podemos dimensionar todo lo que eso puede, ni siquiera incluso implicar. Lo que sí sabemos, era necesario que el Señor muriera, y todo aquel que cree, como dijo la Escritura, dice, Pablo dice, el que cree, ¿cierto?, en su corazón, que el Señor murió y resucitó, y con su boca confiesa que Jesucristo es el Señor, ¿cierto?, es salvo. Por lo tanto, aquí vemos que está el Evangelio mismo aquí expresado. Y luego vienen las evidencias. Entonces, ¿qué evidencia nosotros tenemos en la misma Escritura? Se tocó, por ejemplo, el tema de una tumba, que fue llevado a la tumba, que el Señor murió, ¿cierto? También, Jonathan, una vez tú contaste un poco respecto a este tema de la muerte del Señor, que muchos tratan de decir que Él murió con un ataque al corazón y que, ¿cierto?, dicen de cosas, pero ¿podrías decir algo al respecto? Sí. Antes de decir eso, voy a complementar un poco lo que decía Oscar del Salmo que leía. Decía, no hay justo ni aun uno. Y cuando en Génesis vemos en el capítulo 6, decía que el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Así es, ¿cierto? Así es. Después el libro de Isaías dice que la justicia, nuestra propia justicia, ¿cómo es? Dice, como trapo de inmundicia. Entonces, imagínate, nuestra justicia, ¿cómo serán las obras malas? Pero de lo que se dice en el Salmo 14, tal vez se podría pensar que, bueno, vino el Señor y de ahí un poco se arregló la cosa. Pero el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, que son 1000 años después de que fue escrito Salmo, va a decir lo mismo. Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta por qué, lo que dice Oscar, era tan necesario que el Señor muriera. Y
tocando un poco ese punto, podríamos leer Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. ¿Ya? Sí, por favor. Con respecto a la muerte del Señor y una diferenciación que debemos hacer nosotros. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Aquí nos deja claro que ningún hombre tiene potestad sobre la muerte. Ninguno. Muere cuando tiene que morir. Sí. Pero veamos lo que dice el Señor en Juan, capítulo 10. Sí. Versículo 18. Perdón, el 17. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y si leemos en el versículo 30 del capítulo 19 de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, debemos decir que el Señor no murió de ninguna causa natural. No sufrió un infarto, no se le rompió el corazón, no tuvo una insuficiencia respiratoria. ¿Cómo fue? Pasaron las 3 horas de tinieblas. Así es. El Señor dijo, consumado es, está todo hecho. ¿Y quién entregó el Espíritu? Él entregó el Espíritu. ¿Cierto? Por lo tanto, para que nos libremos un poco, porque a veces como creyentes o muchos creyentes por una forma de mostrar que el Señor sufrió tanto y todo esto, erróneamente empiezan a decir, mire, y el Señor sufrió tanto que le pasó eso. Es verdad, el Señor sufrió los dolores terribles que hay, pero la muerte no tenía ninguna potestad sobre él, porque la muerte sobre quién tenía potestad, sobre los pecadores, ¿cierto? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero si el Señor nunca hizo pecado, ¿cierto? Él gustó la muerte por nosotros. ¿Y qué muerte, cierto? Esta separación que Él sufrió allí en la cruz, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego, habiendo consumado esto, Él entregó el Espíritu. Entonces, eso es importante respecto a que era necesario y cómo el Señor lo hizo, pero nadie tenía potestad sobre Él. Así es. Guillermo, ¿tú querías agregar algo? Pensaba que esto que podemos ver resalta en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Porque este relato de Juan nos hace contemplar otra verdad, porque hay muchas verdades que se van cruzando, ¿no es cierto?, en esto que estamos viendo. Nuestra intención es ver la resurrección, pero es imposible, ¿no es cierto?, entrar más allá si no contemplamos la pureza misma del Evangelio, como lo hemos visto ya un tiempo atrás. Y aquí hay otro tema que nos vamos a acercar, ¿no es cierto? Creo que es la perfecta humanidad y también la perfecta divinidad del Señor, y en ese sentido, en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, donde podemos contemplar, ¿no es cierto?, y resaltar, ¿no es cierto?, la perfecta también divinidad, ¿no es cierto?, de Dios en él, que es una verdad también ahí, que en algún momento a lo mejor vamos a poder a lo mejor tocarlo con mayor profundidad, ¿no es cierto?, con mayor detalle, ¿no es cierto?, pero toca esto de que él era el único, ¿no es cierto?, en esa condición de hombre,
y haber tomado esa forma de siervo, ¿no es cierto?, como se ha estudiado en otras partes del Evangelio o sea, la epístola a los filipenses, en esa condición, ¿no es cierto?, él entrega su espíritu, y creo que esta es una verdad maravillosa, de aliento para nosotros y para todos los creyentes y aquellos que puedan ver este estudio. Entonces tenemos aquí, en resumen, que si es que podemos resumir un poco, decir un poco los lineamientos principales. La muerte del Señor era necesaria porque no había ningún hombre capaz siquiera de morir por sí mismo. Sí, claro. Porque como Jonathan decía, la justicia que uno tiene, las cosas buenas, a eso se refiere la justicia. La justicia del hombre son las cosas buenas que uno puede hacer. Entonces las cosas buenas delante de Dios, en realidad son trapos de inmundicia. Entonces, no puede ser de otra manera, más que alguien tenía que venir a ocupar nuestro lugar, ¿cierto?, delante de Dios, pero ese alguien tenía que morir porque esa sangre es la que tenía que limpiar, ¿cierto?, mis pecados, y limpiarme para presentarme puro y santo delante de Dios mismo, y perdonado por completo, sin siquiera una tacha de pecado en absoluto. A pesar de lo que uno es una obra como pasó, ¿cierto? Uno puede ver aquí como la escena del ángel pasando cuando está ¿cierto? Ahí en Egipto, está el cordero ya degollado, la sangre por fuera, en los dinteles de la puerta, y el ángel pasa, dice, veré la sangre y pasaré de vosotros, dice. Entonces, Dios tiene que ver en nosotros la aplicación de la sangre del Señor Jesucristo. Tiene que estar eso. Y el valor para poder pagar, porque cuando dice que Cristo pagó nuestros pecados, ¿cierto? Pagó, el costo de esto era tan grande, que no es solo tan grande, sino que es infinito. Por lo tanto, tenía que ser Dios para poder, porque aquí hay dos cosas que ver. Uno, el Señor tenía que ser hombre para poder ser uno con los hombres. Por eso se dice, gustó la muerte. Pero después tiene que ser uno con Dios para poder presentarse a Dios, y dice que se presentó a sí mismo, dice la Iglesia, como garante, vivo, como cierto vivo, y ahí vemos la resurrección como vivo de entre los muertos. Así que la muerte era necesaria. Ahora, ¿qué evidencias tenemos de que efectivamente, bueno, el Señor murió? Vemos que fue puesto en una tumba, ¿cierto? Fue sepultado, y las mujeres, ¿cierto? Aparece en la Escritura que vieron dónde fue sepultado. Sabemos esto. Vemos ahí, se menciona, ¿cierto?, a dos varones, a Nicodemo, ¿ya? ¿Tú nombraste, Jonathan? José Y Arimatea. José de Arimatea, ¿cierto? Que son estos dos, quienes fueron a pedir el cuerpo del Señor. Qué servicio, ¿eh? Qué servicio más grande tuvieron ellos. Lo llevaron y lo pusieron ahí en el sepulcro. Los romanos pusieron una guardia a solicitud, era necesario que estuvieran ahí, y luego resucitó el Señor. ¿Qué evidencias internas nosotros tenemos para digamos, comprobar a través de las Escrituras, como estamos viendo ahora, porque el tiempo no nos va a alcanzar para hablar de algunas cosas, evidencias externas, pero sí a lo mejor podemos tocar algunas de las que nosotros tenemos en las mismas Escrituras? Algunas ya se tocaron al principio. Por ejemplo, se habló de los soldados que estaban ahí, se habló de la sábana envueltos, se habló, ¿cierto?, de una tumba que estaba vacía. Resulta interesante de que uno ve muchas religiones en el mundo y sus fundadores todos están ahí, ¿no? De hecho, hay peregrinaciones hacia las tumbas de estos fundadores de las religiones, pero nosotros hablamos de alguien que murió, pero que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué evidencias podemos tener? ¿Qué podríamos aportar? Si hay alguna, ya Francisco mencionaba la tumba vacía, por ejemplo. Esa es una evidencia bastante importante, digamos, respecto a eso. ¿Alguien podría mencionar otra más? ¿Sí? El
cambio también que hubo quizás en los discípulos respecto a, como evidencia, a la resurrección. Porque los discípulos eran cobardes, ya estaban temerosos. Antes habían conversado con el Señor, incluso había rivalidad entre ellos de quién sería el mayor. Había cierta división también entre ellos. Entonces, el cambio después de la resurrección de estos hombres, dice la palabra que eran de un corazón después y un alma, de ser nacionalistas, digámoslo así, ya eran proclamadores del Evangelio. El giro que hubo en ellos, digamos, pasaron del temor a ser hombres que ya no podían callar lo que habían visto y lo que habían oído. Entonces, es interesante este cambio observado en ellos, pues después de la resurrección de este Mesías que ellos estaban esperando. Quizás quisiera acotar también que nosotros lo tomamos como... Perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, no te vemos nomás. Perdón. A ver, ¿cómo le explico? El Señor, en el fondo, la palabra nos muestra también como personifica también la resurrección, porque Él mismo dice en el mismo Evangelio Juan, más adelantito donde leímos, dice que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está dentro de otro contexto, ¿no es cierto? Pero al final todo apunta hacia Cristo, hacia el Señor. Por eso era Él el que tenía que morir. Y por esa razón la resurrección es tan relevante y tan importante, porque es transversal a todas las convicciones que podamos tener. Cualquier cosa que hablemos, la fuente es la resurrección del Señor. Porque si el Señor no hubiera resucitado, estamos en problemas. Tendríamos que ver cómo solucionamos el problema del pecado. Pero el Señor resucitó. Entonces, en el libro de los Hechos, generalmente al principio, Lucas nos narra, ¿no es cierto?, todo este cambio, ¿no es cierto?, que hubo en los seguidores, ahora en los discípulos, en los creyentes, y que está todo vinculado justamente a la resurrección. Por lo tanto, ese cambio que hubo en las personas, creo que a lo mejor habría que considerarlo también como una evidencia de la resurrección del Señor. Correcto. Entonces tendríamos la tumba y tendríamos el cambio tremendo que hubo en los apóstoles, lo que ellos fueron capaces de hacer. De hecho, estuvieron dispuestos a morir. Uno puede mirar un poco la historia, la muerte de muchos de ellos, cómo ocurrió. Prácticamente todos murieron de la misma manera, ¿cierto? Como murió su maestro, de una manera terrible también, grande, horrible. Y estuvieron dispuestos a eso, digamos. Y muchos de los que le siguieron, y a través de los siglos, esto también uno puede ver el impacto que esto ha tenido. Pero aquí también me parece que aquí, en mismo 1 Corintios 15, tenemos también varias cosas. Uno dice que es conforme a las Escrituras. Uno puede leer el Salmo 16, por ejemplo, ¿cierto? Que habla acerca de esto. También el Salmo 118 me parece que hay. Y estos salmos hablan que, ¿cierto?, que no permitirás que tu santo vea corrupción, así es. Entonces, y esto incluso fue expresado, como tú bien decías, en el libro de los Hechos, cuando predicaron, ¿cierto?, los apóstoles, manifestaban estos escritos. Pero también hay testigos aquí hay varias, aparecen, porque se ha dicho, por ejemplo, que podría ser que Cefas, después los 12, en paréntesis aquí, los 12, no necesariamente aquí se refiere a los 12 en cuanto a como nombre, los 12, no necesariamente estaban los 12, porque aquí no es eso,
Y eso es importante entenderlo, que ahí no estaba Judas todavía. O sea, ya se había ido y había muerto, ¿cierto? Pero aquí dice, y apareció a Cefas, y después dice, apareció a más de 500. Y algunos incluso han dicho que estos tuvieron una alucinación o algo así. ¿Ah? Eh, 500 todos juntos. Ya, sí. Entonces, no sé si se puede agregar porque tenemos testigos aquí. Porque, ¿qué se entiende por testigos? sí. ¿Podemos decir algo respecto? No sé si me Ajá. escuchan. Sí, te escuchamos bien, Eh, perfectamente. como creyentes debemos, siempre conversamos que tenemos que manejar bien los conceptos, porque a veces hablamos de cosas y no tenemos bien definidos el concepto. Nosotros no somos testigos de la resurrección del Señor, Así es. que claramente no lo somos, porque nosotros, ¿qué es ser un testigo? Es alguien que ha visto. Así es. Pues, ¿cómo va a ser testigo si no ha visto nada? Entonces, los testigos, ¿quiénes fueron? ¿Cierto? Las mujeres que fueron a visitar el sepulcro del Señor, los apóstoles, ¿cierto? Estos hermanos de los que hablan y que el apóstol dice, y hay muchos que están vivos todavía, si quería, cualquiera podía ir a hablar con ellos y preguntarle. Exacto. ¿Verdad? Claro. Entonces, ellos son los testigos. Nosotros hemos creído al testimonio que ellos han dado. Y eso debemos decir, porque la Escritura dice que nosotros amamos al Señor, dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? Entonces, nosotros creemos en la resurrección, nosotros no somos testigos. Ellos fueron los testigos de la resurrección. Y al último que se le apareció, dice el apóstol, fue él. Al último de todos los que tenía que llamar al servicio del apostolado. ¿Cierto? Entonces, después de eso ya no hay más apóstoles. Entonces, estaba toda esta evidencia de, ¿cierto? Una tumba vacía, como decía adelante Francisco, había una tumba vacía, ¿cierto? Y ya no estaba el Señor. Está la evidencia de los testigos debemos decir que los judíos para ellos decía que el testimonio de 2 o 3 testigos era válido. Y aquí el apóstol está citando muchos. Así es. Así que, como se ha dicho, se podría preguntar a cualquiera de los 500. ¿Tú te querías decir algo también, Guillermo? ¿Añadir? La verdad, Jonathan ya lo dijo. En el fondo aquí lo gran fundamental es el hecho de que sobre los relatos está también conformado con otra verdad. La escritura es veraz, no es que esté en la historia ahí y alguien la haya inventado. Toda la escritura tiene su respaldo histórico, ¿no es cierto? Es un relato que la verdad ninguna persona, por muy letrada, pero que sea seria, va a negar, ¿no es cierto?, el registro histórico que nosotros tenemos delante de nosotros, en su valor histórico. Y nos relata un hecho se llama, que no tiene contradicción con respecto a la evidencia de lo que ha ocurrido. Y aquí los testigos oculares, ¿no es cierto?, aquellos que presenciaron con sus propios ojos este hecho, que lo podemos ver, ¿no es cierto?, en Juan 20, ¿no es cierto?, ahí sale el relato de todo lo que es la resurrección del Señor, y el primer capítulo del libro de Hechos, cuando hay muchos, ¿no es cierto?, que estaban reunidos, no solamente le ven ahí presencialmente, sino que también lo ven ascendiendo. Y aquel que ven ascendiendo con sus propios ojos, ¿no es cierto?, es el mismo que dice ahí, ese que vendrá. Son testigos que no podemos negar, ¿no es cierto?, la veracidad, ¿no es cierto?, de su testimonio. De hecho, por ejemplo, quisiera también añadir, cuando dice, el Señor les dijo a ellos, en Mateo 16, 21, leo, dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces aquí añade 2 cosas que son fundamentales. El Señor está diciendo lo que iba a ocurrir. Él decía lo que iban a hacer, que lo iban a escupir, que lo iban a maltratar y que lo iban a matar, lo iban a asesinar, pero que Él iba a resucitar. Así que Cristo realmente murió,
Porque de lo contrario, si hubiera sido un engaño, Cristo sería el más mentiroso engañador que haya existido a través de la historia. Si Cristo no resucitó, no solo es vano nuestra fe, sino que no es vano nada, nada. De hecho, ni Cristo, ni el cristianismo, ni absolutamente nada es lo que tenemos. Entonces, o Cristo es mentiroso, que no lo es, lo decimos con mucho respeto, por supuesto, él dijo esto, y esto ocurrió. Evidentemente el impacto que tuvo en los apóstoles, uno puede ver, cuando uno ve el libro de los Hechos, por ejemplo, uno mira los milagros que ellos hicieron, y ellos testificaban de la resurrección de Cristo, siempre. De hecho, era su predicación. Lo dijeron en todos lados. Y a este que vosotros crucificáis, este Dios, ¿cierto?, lo levantó de entre los muertos. Así que era la predicación que siempre hacían. Pero ¿qué ocurría después después que ellos predicaban? Se convirtió en la primera predicación 3.000, luego 5.000. Pero no solo pasaban estas cosas. Muertos resucitaron, enfermos eran sanados, cojos eran sanados. Y todos estos milagros que hicieron eran basados en lo que ellos predicaban. Entonces, ¿cómo estos hombres, iban a hacer todos estos milagros? ¿Cómo iban a predicar con tanta valentía? ¿Cómo, por ejemplo, uno puede ver a los apóstoles salir delante del concilio, muchas veces siendo maltratados, azotados? Y yo decía que se iban y decía, tan contentos por haber padecido por causa del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, estar dispuesto incluso hasta morir, realmente ocurrió. Pedro, cuando antes dijo yo estoy dispuesto a morir, el que lo negó, aparece aquí el Señor apareciéndosele al que le negó. Esto es una gracia misericordiosa, ¿cierto? Como restaura a Pedro, se le aparece, y Pedro después efectivamente estuvo dispuesto a morir. Según la historia, dice que lo tuvieron meses colgado en una cárcel, haciéndolo sufrir un martirio terrible, y obviamente nunca negó al Señor Jesucristo. Según la historia, ¿cierto? Él murió crucificado. Murió, cerró sus ojos aquí, pero vio al Señor que lo estaba recibiendo allá en los cielos. No solo a él, sino a todos los que han muerto en Cristo, están ahora con él. Así que aquí vemos tumba vacía, a un Señor Jesucristo que es verdadero, porque sus palabras son fieles y verdaderas, y dijo sus palabras son espíritu y son vida. Vemos a alguien que decía la verdad, por lo tanto, no solo se valida lo que el Señor Jesucristo mismo dijo, hizo, sino también aquí vemos otra cosa más al resucitar, que es que Dios lo resucitó de entre los muertos. Es Dios mismo el que lo envía, pero también Dios el que lo resucita. Porque dice que si resucitó, ¿cierto?, levantando, ¿cierto?, de entre los muertos, es una resurrección, y esto tenemos que tal vez decirlo con bastante propiedad, de que el único que posee inmortalidad como hombre es el Señor Jesucristo. ¿Cierto? O sea, porque no es una resurrección cualquiera, es una resurrección para no volver a morir. Y esa es la que esperamos nosotros. Esta es la resurrección. De eso estamos hablando. No es una restauración. No es que alguien que esté muerto y vuelva a vivir por un poco tiempo más, como pasó con Lázaro. Así que aquí tenemos a Dios resucitando al Señor, pero también eso significa validando que el sacrificio, esta ofrenda, por causa del pecado, por causa del hombre, para glorificar al Padre, efectivamente ocurrió. Entonces la resurrección valida, ¿cierto?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna otra evidencia también? Entonces tenemos varias que hemos mencionado. Hay una evidencia escritural, tendría que citar la escritura en el último libro, ¿no es cierto?, de la escritura, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en Apocalipsis capítulo 1, ¿ya? Está en el versículo 18. El versículo 17 al final incluso dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí
vivo por los siglos de los siglos. Entonces, la Escritura nos está manifestando también, porque aquí se está refiriendo obviamente a la persona del Señor, ¿no es cierto? Ahora, si quisiera hacer una pregunta, no sé si alguien, que Jonathan o Guillermo pudiera a lo mejor decir, cuando se habla acerca de que el Señor resucitó, pero ¿en otro cuerpo? Aunque parezca una pregunta un poco obvia, pero que igual quisiera manifestarla para no dar nada por obvio, sino que aclarar bien, como decía Jonathan delante, conceptos que son fundamentales. Ya podemos tomar que la resurrección tiene que ver con que es el mismo cuerpo. De hecho, de hecho hay una de las cosas que nosotros siempre miramos al lado de Tomás como una forma de incrédulo, ¿cierto? Que Tomás dijo, ¿Ya? si yo no tocare, ¿cierto? No metiera el dedo en sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Y por qué no iba a creer? Porque esa era la evidencia de que realmente quien estaba ahí era el Señor. Así es. Así es. Además, ¿cierto? El costado que estaba era el que había sido atravesado con una lanza por un soldado romano para dar muestra de que realmente el Señor había muerto, pero a la vez estaba cumpliendo una profecía de Zacarías diciendo, y mirarán al que traspasaron. Así es. Entonces era importante saber de que las heridas del Señor, ¿cierto? ¿Cierto? Y incluso quizás voy a poner algo como en paréntesis, que hay algunos que dicen que el Señor murió como en un poste, no en una cruz, ¿cierto? No sé por qué le interesa tanto eso, pero Tomás dice, si no era la señal de los clavos, ¿cierto? Sí, como con sus manos extendidas, ¿cierto? La señal de los clavos y el costado atravesado. ¿Por qué? Porque sería la evidencia de que quien estaba ahí era efectivamente el Señor. Y ahora, cuando el Señor se le aparece, le dice a Tomás, Tomás, ven, ¿cierto? Mira, mete tu mano aquí, ¿cierto? Pon tu mano. ¿Y qué es lo que dice Tomás cuando pasa esto? Dice, Señor mío y Dios mío. Dios mío. Y Dios Así mío. es. ¿Qué declaración más grande la que hizo Tomás? ¿Por qué? Porque era evidente que quien estaba ahí, ¿cierto? Era el mismo Señor. Sí, Dios en los hombres. Sí. Ahora, también quisiera, ya casi estamos un poco avanzados en la hora, pero tal vez dejar esta, a lo mejor no sé si alcanzamos a terminar la hora o la retomamos la próxima semana. ¿Cierto? Sí, es como, la dejo planteada igual, como él como hombre resucitó, pero alguna vez va a dejar de ser hombre o va a ser para siempre, va a estar en esa condición. Entonces la dejo planteada porque es una pregunta interesante, creo, que también es bueno verla y existen evidencias escriturales para responder que efectivamente él va a permanecer para siempre, ¿cierto? ¿Cierto? Es Dios hombre, ¿cierto? Dios y hombre. Como ayer Jonathan decía, verdaderamente, así, verdaderamente Dios, así decía. Dios, verdaderamente hombre. Así es. Así que, bueno, mira, esto podríamos extendernos más, pero creo que por ahora ya es como suficiente. No sé si tú quieres añadir algo más, Guillermo, como para ir concluyendo ya. No, la verdad esto es un tema importantísimo, ¿cierto? Como hemos dicho en un principio, es la base de todo lo que creemos, de nuestra fe como creyentes, como cristianos. Y también nos va a tocar en un futuro tocar el tema de las consecuencias, ¿no es cierto?, de la resurrección, ¿no es cierto?, en la vida, ¿no es cierto?, no solamente las bendiciones y todo eso, y yo creo que estamos preparándonos ya para el próximo. Sí, seguro. Entonces, en resumen, lo que hemos visto hoy día es que el Señor resucitó porque murió y era necesaria su muerte por causa de que ningún hombre podía presentarse ante Dios y quedar en pie, sino que el único destino era la condenación, una muerte eterna separado de Él y para siempre. Pero a Dios gracias, Dios envió a su Cordero, que estaba preparado
desde antes de la fundación del mundo. El único, el incomparable, el que tiene un nombre que sobre todo nombre tenía que venir a buscarnos y no dudó ni por un momento, o sea, por el contrario, uno mira la escritura y dice que él tuvo una alegría, un gozo muy grande. Él vino y compró el campo, el mundo, ¿cierto? Lo compró a precio de sangre para obtener aquella perla de gran precio que él aprecia tanto y lo único que desea es tenerla con él en su casa. Y eso esperamos algún día, ¿cierto? Que eso va a ocurrir cuando él venga en gloria y majestad y todo ojo le va a ver y mirarán, dicen, al que traspasaron y que allá después harán lamentación. Triste, digamos. Para nosotros es una alegría creer en esto. Así que vimos, ¿cierto?, la muerte, la importancia de esto, la importancia de la resurrección, el impacto que en cierta manera resumidamente vimos un poco, no por tiempo, lo vimos en algunos pasajes, pero veo ahí en el libro de los Hechos hay evidencia de cómo impactó, ¿cierto?, en los mismos apóstoles, y uno ve a través de los siglos todos los que creyeron en ellos. Entonces, y eso correspondiendo un poco a la oración que el mismo Señor hizo, cuando se estuvo, ¿cierto?, que se manía orando, diciendo que no ruego por estos, sino por los que han de venir, de los que van a creer por la predicación de los apóstoles. Entonces los apóstoles fueron testigos fieles hasta el final. Testificaron acerca de la muerte y resurrección de su Maestro, vivo de entre los muertos, Rey de reyes, Señor de señores, soberano. Él está sentado a la diestra del Padre, así que qué bueno que hayamos tenido la oportunidad de poder compartir esto. Ya veremos, si Dios lo permite, la próxima semana, hablar acerca de qué ocurriría si Él no hubiera resucitado. Ya las cosas empiezan a complicar bastante para nosotros, porque si en realidad si Él necesitábamos que alguien muriera en nuestro lugar, sin saberlo incluso, tal vez ni siquiera lo sabíamos, probablemente, tal vez más de alguno podía intuirlo, no lo sé. El asunto está en que tenía que alguien morir en nosotros, y si Él no venía, y si Él no resucitó, entonces nosotros estaríamos en serios problemas, y de hecho Pablo más adelante esto lo añade, indicando, ¿cierto? Se mencionó un poco que nuestra fe, ¿cierto?, sería vana, y eso trae consecuencias irreparables, terribles, impresionantes. Por lo tanto, la resurrección es fundamental, importantísima, una enseñanza tremenda, y que, como bien decía Guillermo, trae bendiciones inmensas y grandes que esperamos del Señor en los próximos programas, que Dios nos dé la oportunidad de poder seguir tocando. Francisco, te agradecemos la gentileza que tuviste en acompañarnos, de poder compartir, estar con nosotros en este... Sí, ha sido un honor, no solamente por usted, sino que más que nada por el honor de poder tener la escritura abierta, ¿no es cierto?, y poder compartir estos lindos pensamientos, ¿no es cierto?, que con un tema que a lo mejor muchas personas que nos están viendo pueden tomar algunas, digamos, como algo irreverente, que nosotros podamos estarnos haciendo la pregunta si el Señor resucitó realmente. Pero es necesario hacerse esa pregunta porque nosotros sabemos la respuesta. Lo que pasa es que eso hay que argumentarlo con la Escritura. Entonces, todo lo que se ha hablado y todo lo que se va a hablar, me imagino, a futuro también, siempre sustentado por la Escritura, que es la máxima autoridad que nosotros tenemos para poder decir cualquier cosa que atañe a la persona. Les agradezco la invitación una vez más y que el Señor siga bendiciendo este programa. Sí, que el Señor nos acompañe. Entonces, Guillermo, ¿te quieres despedir? ¿Nos vamos yendo ya? Sí, no, es preciosa esta instancia, seguir estimulando nuestros corazones, ¿no es cierto?, para poner siempre nuestra mirada en aquel objeto precioso que es el Señor, y todo lo que podemos entender y ver en la Escritura, y toda instancia siempre va a ser algo de edificación, ¿no es cierto?, y de estímulo para nuestros corazones. Así que, nuevamente agradeciendo, ¿no es cierto?, la instancia, y esperando con ansia las próximas. Jonathan. Bueno, espero que como decía Oscar al principio, no es un estudio bíblico, sino que son conversaciones. Nos gusta conversar de estos temas
Quizás lo hemos hecho un poco más formal, pero entendiendo que no es un estudio bíblico, sino que una conversación entre creyentes donde vamos tomando de la escritura y vamos también disfrutando, que disfrutamos mucho conversar de estas cosas. Esperamos que también lo podamos hacer haciendo. Sí, bueno, los que nos escuchan y si tienen ustedes amigos, hermanos que deseen también escuchar este programa, pueden invitarlo. Vamos a estar todos los martes a las 19:15, si Dios lo permite. Cualquier aviso también lo haremos. Vamos a tener un canal que se llama efectivamente Canal de Pláticas Sencillas, en donde van a estar siendo puestos todos estos videos para que los puedan ver cuando ustedes lo estimen conveniente. La idea es que nos juntamos, ¿cierto?, como se ha dicho, a conversar como peregrinos. No somos de este mundo, vamos a nuestra ciudad celestial. Así que hablar de estos temas alegra nuestros corazones y sabemos que también si estás escuchando y viendo esto también seguramente alegra también tu corazón. Dios te bendiga. Hermanos, muchas gracias. Nos vemos hasta una próxima oportunidad si Dios así lo permite. Nos miramos entonces. Chao. Nos miramos. Chao, chao. Nos vemos. Vamos pronto a nuestro eterno